Pues ahora voy a invitar a Ángel González López y su presentación es The Importance of Water in Maize in the Imperialistic Agenda of Tenochtitlan. Thank you so much. Good morning, everyone. First, I would like to say thank you to the organizing committee. Also, thank you for giving me this opportunity to be in front of you, this wonderful room, and also for giving me the opportunity to speak in my mother language. So, voy a empezar a hablar en español. Me siento un poco libre de estas fronteras, ¿no? Del idioma, hablando de. Bueno, pues comencemos. Vamos a remontarnos desde las áreas de área maya y nos vamos a concentrar en el altiplano central mexicano, ¿no? Posclásico tardío, los aztecs, mexicas, lo vamos a referir hoy, ¿no? En la capital imperial, la isla de Tenochtitlan. La presentación de hoy contribuye al debate sobre el desarrollo y cambio social presente en el arte de la ciudad de Tenochtitlan, la capital mexica, azteca. Las dos premisas de las que se desprende mi presentación son A, que hay que analizar las fronteras no solamente como límites físicos, y B, las interacciones pueden ser de naturaleza temporal. Hoy veremos que las hay de forma sincrónica, es decir, una o más entidades contemporáneas interactuando, aunque vale decirlo, también las hay de forma diacrónica. Es decir, no necesariamente estas entidades existieron al mismo tiempo, pero entablaron vínculos. Este trabajo aborda una reflexión sobre los orígenes, formas y direcciones de la interacción regional y temporal de varias tradiciones artísticas mesoamericanas, tal como se muestran en el registro arqueológico de la capital imperial, Tenochtitlan. Para explicar estos fenómenos, utilizaré una deidad tal como se presenta en las esculturas de piedra, basaltos y andesitas, básicamente. Aquí mi idea central es que el emergente imperio mexica utilizó material escultórico para mostrar propaganda política que ayudó a sus objetivos como un estado expansionista. Estas narrativas presentes en la iconografía muestran una tendencia a crear vínculos entre lo humano y lo divino, y entre Tenochtitlan con otras civilizaciones pretéritas. Relaciones, por cierto, ficticias. Destaco que la clase gobernante creó premeditadamente objetos artísticos replicando estilos arcaicos. Entiendo arcaísmo como la imitación deliberada de una o más características seleccionadas del pasado histórico, así como su incorporación en contextos nuevos. Como veremos, la cultura material de la capital mexica muestra una interacción que se remonta a varios cientos de años en el pasado, yo diría hasta miles de años. Un poco de contexto. El posclásico tardío. La Cuenca de México es una unidad geográfica de 7,800 kilómetros cuadrados, ubicado en el altiplano central mexicano. Desde hace milenios, este espacio ha sido atractivo para asentamientos humanos y estuvo poblado en la época previa al contacto densamente, aproximadamente 1 millón de personas durante el posclásico tardío. Esto es del 1200 al 1519 de nuestra era. Pero hacia 1519, Tenochtitlan abarcaba aproximadamente 12 kilómetros cuadrados, con una población estimada entre 150,000 a 200,000 personas. El significativo crecimiento de población permitió a los mexicas mantener grandes ejércitos, lo que aseguró su éxito militar. Su régimen expansionista y la imposición de extracción de tributos o impuestos. Sin embargo, esta área era solo una parte del imperio azteca, que abarcaba aproximadamente 200,000 kilómetros cuadrados y una población entre 5 a 6 millones de personas, si seguimos a Pedro Armillas. La Cuenca de México era un espacio multicultural salpicado de diferentes lenguas que compartían un conjunto de prácticas culturales, aunque estaban políticamente fragmentados en varios estados que controlaban su territorio circundante. Fue el hábitat de decenas de ciudades-estado, conglomerados altamente competitivos interesados en conquistarse mutuamente.
para obtener influencia sobre el resto o para resistir a los poderes más grandes. En el año de 1325, los mexicas fundan su capital en una isla en el centro del lago de Texcoco, que luego se conectó a tierra costera circundante por varias calzadas, ¿no? En este maravilloso pintura de Covarrubias, Luis Covarrubias, vemos cómo la ciudad estaba rodeada de agua, ¿no? Hablando sobre cómo estos cuerpos de agua, en lugar de ser fronteras, son formas para conectarnos. Algunos de estos lagos, varios, eran de agua salada y la parte sur era de agua dulce. Me voy a referir un poco más en extenso en un momento. Durante los primeros años estuvieron bajo el control de la ciudad de Azcapotzalco. Llegó una paz relativamente breve cuando los mexicas hicieron una alianza con sus antiguos enemigos de Texcoco y Tlacopan para formar la Triple Alianza y declararon su independencia en el año de 1428, aunque luego impusieron un conjunto de relaciones desiguales prácticamente al resto de las ciudades-estado dentro de la cuenca y más allá. Luego, en un corto periodo de alrededor de 91 años, la ciudad experimentó un cambio radical de ser una isla deshabitada hasta convertirse en la metrópoli de un imperio. Después de la independencia, los mexicas muestran un claro interés por tomar control de varias comunidades en la parte sur de la cuenca. De esta área. En tomar el control de varias comunidades en la parte sur de la cuenca, donde los suelos eran más productivos. A través de estas conquistas, Tenochtitlan tomó el control de un territorio fértil, adyacente a los lagos de agua dulce de Chalco y Xochimilco. Esto brindó la oportunidad de expandir la producción de alimentos, uno. Pero lo más importante, hubo una conexión natural con los valles de Morelos y Puebla-Tlaxcala hacia el este y hacia el sur. La clase gobernante tomó la experiencia agrícola y la combinó con estrategias innovadoras para desarrollar chinampas, campos elevados en medio de canales de agua. De paso, aceleró la urbanización y la centralización política. En un corto periodo se crearon y cultivaron 9,000 hectáreas de chinampas, 9,000. Tengan en mente este número. De tal manera que la lluvia y el agua necesaria para la reproducción agrícola se convirtió en pieza fundamental de los intereses imperiales. Esta práctica se asocia directamente con un momento en que la capital emprendía un movimiento expansionista dirigido directamente por el Palacio Real. En este entorno cultural es donde surge el arte escultórico tenochca, una entidad con personalidad propia dentro de la tradición mesoamericana. Solamente en Tenochtitlan existía una gran cantidad de talleres dedicados a la producción de esculturas de piedra, espacio donde dialogaban artistas, mecenas provenientes de diferentes partes de la cuenca y más allá. En su apogeo no solo exhibía una abundancia de esculturas monumentales, pensemos en la Piedra del Sol, en Coatlicue, en Tlaltecutli, etcétera, etcétera, sino en que estas obras de arte transmitían innovadoras narrativas que respaldaban el imperio creciente. Aunque esta manifestación artística no nace en el vacío, se inserta en una larga tradición mesoamericana, donde otras regiones fuera de la cuenca también ejercieron una gran influencia. De ellas adaptaron experiencias, experimentaron, transformaron y enriquecieron para crear su propia síntesis. Estamos hablando del Olmeca en el formativo, 1500 antes de la era común, pasando por Teotihuacán, los estilos huastecos, Tajín, Xochicalco y Tula. Este es el previo. Ahora vamos a hablar un poco del contexto particular. Las esculturas del Templo Mayor. Para situar temporalmente la interacción de Tenochtitlan con otros centros urbanos desaparecidos para el posclásico tardío, es necesario ubicar las esculturas en una frontera temporal. Es decir, antes y durante la creación del imperio. Estamos hablando de cambio social aquí. El objetivo, identificar este cambio ocurrido en este periodo, así como identificar su lógica y dirección, su trayectoria. De tal manera podemos emplear esta información emanada principalmente de la arqueología. Uno, es lo que define mi trabajo, para identificar el cambio de las esculturas a través del tiempo. Dos, en este cambio hay que destacarlo. Es el reflejo de lo ocurrido a la sociedad en Tenochtitlan. Es un cambio social, por lo cual es necesario explicar las cualidades de una de las construcciones de mayor relevancia, de la cual disponemos de abundante información arqueológica, ya que desde febrero de 1978 hasta finales de 1982, un equipo interdisciplinario excavó los restos del Templo Mayor y una parte del recinto sagrado.
Una de las características de su arquitectura, del Templo Mayor, es la superposición continua de 7 estructuras totales y varias parciales. Es decir, tenemos una secuencia estratigráfica única, donde los estratos más profundos son de mayor antigüedad que los estratos superiores. De tal forma, utilizando esta información, podemos datar cronológicamente los artefactos que en ellos se encontraron. De manera complementaria, para afinar la cronología, se han utilizado un rico corpus de documentos coloniales y fechas calendáricas de piedra incrustadas en el templo. Lo que están viendo aquí es una maqueta de los restos arqueológicos. Imaginen que, utilizando una analogía, que estamos viendo una cebolla, donde el estrato que se encuentra en el centro es el más antiguo y el que lo cubrió por completo está más cercano hacia nuestro presente, y así sucesivamente. Es como una de estas muñecas rusas, matrioshkas, ¿no? En estos estratos se depositaron las esculturas. Entonces podemos ubicar cronológicamente y crear una secuencia, ¿no?, estratigráfica. Como punto de partida, la información que presentamos hoy es parte del Aztec Stone Sculpture from the Basin of Mexico Project. Este es un archivo digital de esculturas de piedra volcánica que cuenta con más de 2,800 piezas individuales, piezas completas y fragmentadas, con información sistemáticamente curada, proveniente de más de 80 museos, las calles de la moderna Ciudad de México y centros educativos en Estados Unidos, Europa y México. Aquí incluye la mayoría del material expuesto en las salas y en bodega del Museo del Templo Mayor y el Museo Nacional de Antropología. Además, incluye el Nicholson Archive, formado por uno de los académicos más destacados en la estatuaria azteca, conformado por miles de diapositivas. Esta es solo una muestra aquí del archivo. En la siguiente sección voy a presentar materiales excavados por el proyecto Templo Mayor, dirigido por Eduardo Matos en su primera temporada de campo, materiales de las ofrendas y varias construcciones cercanas. En este archivo hay un total de 227 piezas que representan a Tlaloc, el dios del agua. 188 proceden del recinto sagrado. El orden de exposición será cronológica desde el más temprano al más tardío. El primer ejemplo en la secuencia de cambio es el dios de la lluvia, Tlaloc, excavado en circunstancias controladas y fechado alrededor de 1375 a 1395, lo cual corresponde al gobernante Acamapixtli. Los materiales utilizados en la escultura muestran una preferencia. ¿Es este? Su fabricación es tosca, carece de detalles esculpidos y en lugar de estar cubierta de una fina capa de estuco, tiene pintura y se encuentra en formato portátil, o sea, lo pueden cargar y estar paseando en diferentes procesiones. También en la parte superior del Templo Mayor, frente al santuario de Tlaloc, se ubica un conocido chacmol. Esto es una figura de piedra humana de gran tamaño sobre una plataforma baja. Su función variaba, sirviendo como altar, mesa, recipiente o piedra de sacrificio. Representa un claro ejemplo que las esculturas originalmente se encontraban cubiertas de brillantes colores. Ha sido identificado como uno de los Tlaloque, innumerables ayudantes de Tlaloc. En 1978, un conjunto de 11 esculturas antropomórficas de gran tamaño fueron encontradas en el Templo Mayor también. Las similitudes sugieren un posible origen común, tal vez un mismo taller. Se identificaron como deidades relacionadas con el pulque, una bebida alcohólica, y también sostenían armas. Un análisis detallado reveló la presencia de alquitrán en las esculturas, indicando un posible ritual de clausura. Una de ellas presentaba evidencia de haber cambiado de identidad. Esto es muy importante. En algún momento, su rostro se cubrió de estuco, ocultando insignias. Acto seguido, se modeló una nueva iconografía. Se observan claramente, bueno, la luz no nos ayuda mucho, pero pueden ver que aquí tiene la llamada bigotera, ¿no? Está esculpida. Luego, en otro momento, se cubre con estuco y luego con betún, con chapopote, ¿no? Esto nos está hablando de que cambió de identidad. En algún momento es un dios del pulque, luego cambia. Posiblemente esto nos está indicando, es el reflejo
de un cambio social, de algo que está pasando en Tenochtitlan. Bueno, ya entrando a la etapa imperial temprana, de 1440 a 1469 aproximadamente, a partir de este momento, las modificaciones de las esculturas de piedra son notables y de mayor velocidad. En pocos años, los cambios son evidentes. Por ejemplo, se produce un aumento sustancial en la producción escultórica en general, de más de 934% comparada con el periodo inmediato anterior. Y este número podría ser el doble. No lo sabemos con certeza debido a las limitaciones en las exploraciones arqueológicas, pues varios edificios se encuentran bajo los restos de la moderna Ciudad de México. 11 de estas piezas provienen del noreste del Templo Mayor y formaban parte de la ofrenda 48. Estos ejemplos representan jarras hechas de basalto y cubiertos de colores vivos. Las jarras tienen una cavidad poco profunda en la parte superior, posiblemente para capturar agua de lluvia. También muestra un tocado de plumas de garza, cuerda y papel. Y como elemento diagnóstico, los conocidos ojos o anteojeras de Tlaloc, ¿no? Esto lo vamos a ver repetidamente en subsecuentes diapositivas, ¿no? Pero tengan en cuenta que esta es la iconografía diagnóstica del Tlaloc mexica. Hay variaciones infinitas en Mesoamérica y más allá, ¿no? Pero esta es la variación mexica. Bueno, vamos a hablar un poco del contexto. La ofrenda 48 también contenía arena de mar, cuentas de piedra verde, escudos circulares con turquesa, cuchillos de obsidiana, copal y los restos de al menos 42 niños, posiblemente víctimas de sacrificio, consagrados a Tlaloc y a los tlaloque, en respuesta a una terrible sequía. Aunque en un contexto regional mesoamericano mayor, Tlaloc y sus respectivas variaciones temporales presentan indicios de violencia. Son escasos los ejemplos que podemos comparar con esta cantidad, 42 sacrificados, posiblemente sacrificados. No, estamos viendo cómo cambia de este dios dedicado nada más a la lluvia, que se empieza a asociar con ciertas prácticas culturales más particulares. Les traigo una exclusiva, por primera vez se presenta en público, aproximadamente 12 metros lineales de una banqueta polícroma. En 1980, durante las excavaciones de Matos, descubrió un conjunto de 48 losas en la parte noreste del Templo Mayor. Lo relevante no solo es la rica policromía con la que se cubrió, o la aparición de un estilo arcaico. Esto no es estilo mexica, esto es replicando un estilo antiguo desaparecido casi 300 años, ¿no? Luego lo reviven los mexicas. En la ciudad de Tula aparece. La mayoría de los ejemplos, en este caso, aquí, a lo largo de 43 años, este conjunto permaneció inédito. Las razones, las piezas del conjunto se separaron. Algunos de sus componentes fueron dejados in situ sobre la plataforma del Templo Mayor, aquí. Otras se trasladaron a la bodega de resguardo de dicho museo, donde algunas de las etiquetas con información contextual se extraviaron. Qué raro. La mayoría de los ejemplos se mezclaron con numerosos materiales, no solo de las excavaciones de Matos, sino con los materiales de otras exploraciones arqueológicas de Gamio y de Batres, de otros arqueólogos mexicanos. De hecho, por su similitud estilística, han sido ignoradas y confundidas con los abundantes ejemplos de guerreros marchando. No es el caso. Un ejemplo de estos relieves se encuentra en exhibición en la sala 4 del Museo del Templo Mayor, formando parte de al menos 3 banquetas diferentes que no pertenecen a la misma unidad y no forman una unidad homogénea. En pocas palabras, se creó un pastiche como recurso museográfico. Si ustedes observan con cuidado, no hay una continuidad en esta banqueta, ¿no? Son elementos que fueron seleccionados al azar. En la misma condición se encuentran un conjunto de serpientes emplumadas ondulantes, las cuales se colocaron en la parte superior a manera de friso. Aquí tampoco tienen continuidad, aunque están cubiertas de ricos colores. Hagamos un alto para mencionar un elemento fundamental. Estas esculturas son un arcaísmo, como les había comentado, una copia de un modelo originado, al menos en el centro de México, en Tula y en Teotihuacán también. Sobre las razones de este fenómeno las tocaremos más adelante. Adelantemos
que los líderes mexicas, al crear estas esculturas, que habían cesado de producirse por cientos de años, estaban construyendo vínculos, artificiales por cierto, con estas prestigiosas ciudades Teo y Tula, al mismo tiempo que se colocaron a sí mismos como portadores de esa herencia. Este conjunto de seres antropomorfos es coherente desde el punto de vista iconográfico, ¿no? Ya juntando todos los elementos y colocándolos solamente en un dibujo. Por ejemplo, comportan la acción de caminar en procesión, con dos filas de individuos en diferentes direcciones, ¿no? Aquí no es muy claro, ¿no? Pero ven que estos están caminando de derecha a izquierda, mientras que enfrente tienen una fila que caminan en la dirección opuesta. Tienen largas plumas de quetzal, tienen una iconografía relacionada con Tlaloc, vaya, en pocas palabras, o los tlaloques, sus ayudantes, los tlaloque. El escenario es muy importante, está rodeado de lluvia, son símbolos que nos hablan de que está lloviendo, que están entre nubes. ¿No? Y aquí lo que hace diferente esta banqueta es su rica policromía, ¿no? El fondo es azul. Aquí les estoy presentando el dibujo a línea, ¿no? Sin color. Aquí les presento el dibujo con el fondo, nada más azul, y un ejemplo de la reconstrucción, ¿no? Así es como las encuentran en el museo. Ahora, lamentablemente la condición fragmentaria de la banqueta nos impide apreciarla en su totalidad, aunque es observable la parte central. Aquí, esta. Aquí vemos a la diosa del maíz, Chicomecoatl, y el agua, Chalchutlicue, una fusión, ¿no? Es muy difícil separarlas, protagonizando la escena. Aquí estamos viendo la parte central de la escena, una parte nada más. Están enfrente de posiblemente un haz de leña, madera, ¿no? Y posiblemente también una bola de hule destinada a cremar. Lamentablemente no he encontrado el resto de la escena. Los elementos combinados del color azul del fondo y el contexto arquitectónico indican que la escena está simbólicamente situada en el agua, quizá dentro del paraíso del dios de la lluvia, identificado por las sociedades indígenas como el Tlalocan. Más allá del componente religioso que indudablemente exhiben, podemos ver que en este momento se trata de un conjunto de personajes, ya hay más, grupos o tal vez facciones políticas dentro de la isla, lo que contrasta con la etapa anterior. Ahora ya no se trata de seres individuales, actuando de manera aislada, idea que se ve reafirmada por los relieves colocados en un espacio público por excelencia, la plaza principal. Estamos viendo el top view, ¿no? De la plaza, ¿no? Aquí está el Templo Mayor, una sección, y aquí es el piso de la plaza. Aquí caminaba la gente, ¿no? Aquí era como, imaginen como el Zócalo, cualquier plaza pública, ¿no? Aquí interactuaban, pero la particularidad es que estaban embebidos una serie de relieves. La figura más abundante de este grupo es el rostro del dios de la lluvia, Tlaloc, con 16 ejemplos, pero hay manantiales, nubes, flautas y una singular planta de maíz, posiblemente representando un árbol cósmico. Una vez más, la facción encargada de esculpir estos relieves los presenta en multitud, un conjunto estandarizado, tal como la evidencia iconográfica lo sugiere, posiblemente una muestra más de la centralización política ocurrida en este periodo. Las ofrendas del Templo Mayor. Las figuras de piedra esculpidas en esta sección fueron recuperadas en 11 depósitos rituales, ofrendas, a lo largo de las 4 fachadas del Templo Mayor. El conjunto de ofrendas se agrupan por su similitud de contenido en el llamado complejo A. Además de la presencia de Tlaloc, estos depósitos contenían un total de los restos de 57 humanos presuntamente sacrificados, así como punzones hechos con hueso de águila, jaguar y material importado de Teotihuacán. Teotihuacán y Tenochtitlan no son contemporáneos.
de los estados de Guerrero y Oaxaca. Las imágenes de Tlaloc se colocaron en una posición de presidir el ritual junto al dios del fuego, generalmente en el centro y rodeado de cabezas humanas, como vemos en las fotografías de contexto. En otro trabajo hemos propuesto que por la disposición de estos artefactos, algunas de estas ofrendas recrean partes de la narrativa del origen del quinto sol. En pocas palabras, esta es una historia de creación compilada por Sagún, un franciscano ya en la época colonial. Varias deidades se reúnen en Teotihuacán para crear el quinto sol. Con este objetivo, el buboso Nanahuatzin saltó a una hoguera y luego permaneció en el cielo como el sol. Pero una vez creado, el sol no se movió. Así que las otras deidades decidieron sacrificarse para poner en movimiento al sol. Esta acción fue utilizada por los líderes de Tenochtitlan como justificación para la guerra y el sacrificio humano como ofrendas necesarias para alimentar al sol y a la tierra y mantener el universo en movimiento, una justificación ideológica. Así, el análisis de las figuras de piedra recuperadas en los depósitos rituales del templo revela una compleja narrativa que explora el origen del sol, el sol mexica, y su estrecha relación con el uso de sacrificio de sangre en la cosmovisión mexica. La presencia de Tlaloc asociada a restos humanos y artefactos relacionados con la guerra señala una conexión intrínseca entre la violencia y los rituales religiosos. Esta interpretación contrasta con las narrativas previas que se centraban en los aspectos divinos y cosmogónicos de la cultura mexica. Ahora se vislumbra una faceta más compleja que integra violencia y la guerra como parte esencial de la comprensión mesoamericana del funcionamiento del universo. Este descubrimiento desafía las percepciones anteriores e incita a considerar la cultura mexica en un contexto más amplio y complejo, que no solo abarca el fenómeno religioso, sino también lo sitúa en su contexto histórico y económico, en medio de la formación imperial. Aclaremos, los restos materiales sugieren un escenario donde al mismo tiempo que se consolida el imperio, lo muestra como sediento de lluvia. Prueba de ello son estas jarras Tlaloc encontradas en la parte este del Templo Mayor. Estos artefactos fueron descubiertos durante las excavaciones de la primera temporada. 38 ejemplos tenemos. Este grupo de jarras está hecho de basalto y andesita, cubiertas con una rica policromía. La única diferencia de este nuevo grupo de esculturas con las que les mostré anteriormente es su tamaño. Estas son más grandes. Una iconografía más rica también. Posiblemente estas vengan de un mismo taller, al igual. Las piezas presentan características divinas que ya conocemos, ¿no? Las anteojeras, el tocado de plumas de garza, etcétera, y la combinación de colores. Aquí les estoy mostrando dos diferentes, como contraste, dos diferentes ejemplos que vienen de diferentes etapas, ¿no? Observen, este es mucho más grande, el grano de la piedra es mucho más fino, ¿no? Pero comparten iconografía. Dos momentos con el mismo ser, para que observen el contraste, cómo va cambiando, se hacen más grandes, están utilizando materiales más densos que les permiten crear detalles más finos. La creación de este conjunto de esculturas está simbólicamente relacionada con una narrativa de invocar a la lluvia y al agua. Esta fue promovida y representada a lo largo de los años por el grupo dominante que ocupaba este espacio, el Templo Mayor. La innovación imperial en esta práctica consistió en aumentar la producción. Son más grandes, principalmente jarras, y exhibirlas en áreas públicas y en espacio de poder, ¿no? El Templo Mayor era un espacio limitado, de acceso limitado. Ahora sabemos que la producción de jarras de Tlaloc fue continua, desde el periodo imperial temprano hasta el tardío. Además, la disposición de estas jarras agrupadas en conjuntos de 4 y 5 simboliza de manera representativa la superficie de la tierra, como la milpa, marcando sus puntos cardinales y el centro, que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Aquí vemos un ejemplo del registro in situ. Perdón, no pude conseguir una mejor fotografía, pero pueden observar cómo las jarras se encuentran boca abajo, 4, ¿no? En los extremos, y una quinta que está viendo hacia el cielo. Ok. Este simbolismo recrea el cosmos de manera intencional por parte de los poderes dominantes de Tenochtitlan, quienes ocupaban estos espacios y alrededor del Templo Mayor.
Un ejemplo claro de esto es la piedra de la Acuecuexco, donde de acuerdo con Charles Wick, el octavo gobernante de Tenochtitlan, aquí ven su glifo nomástico, se encuentra plasmado 4 veces en este monumento, aunque fragmentado. Allí vemos el epónimo de la cabeza política y militar de la ciudad, impersonando 4 de las máximas deidades, incluyendo a Tlaloc. Vean aquí cómo está sosteniendo una jarra Tlaloc. Afortunadamente contamos con más información arqueológica en mejor estado de conservación, que reafirma la articulación entre gobernante y la deidad de la lluvia. Como evidencia presentamos a continuación una caja de piedra y su tapa, ahora bajo el resguardo del British Museum y el Museo Etnológico en Berlín, respectivamente. La caja propiamente se encuentra en Londres y la tapa en Berlín. La tapa nos presenta un animal fantástico, un ahuizotl, ¿no? Una especie de nutria, un perro de agua, que también es el epónimo del gobernante, Ahuizotl, Tlatoani. Mientras que la caja nos presenta a Dios del agua, flotando posiblemente, ¿no? Aquí se encuentra entre nubes y derramando agua a la tierra. Vemos mazorcas de maíz, agua, chorros de agua y posiblemente lo que sea amaranto. La fusión entre los líderes de Tenochtitlan y el dios de la lluvia continúa hasta el contacto con las ciudades europeas. Por ejemplo, esta escultura en formato monumental, hecha en una piedra metamórfica verde, jade cultural, es un objeto de lujo de excelencia. Nos muestra el rostro de Tlaloc, quien de forma creativa también tiene una fecha calendárica en la parte superior. Pero en el anverso vemos el glifo de Moctezuma Xocoyotzin, el último emperador de la época independiente. Bueno, nos muestra todos estos ejemplos nos muestran la fusión ontológica entre gobernantes y el dios de la lluvia. Vemos cómo en la época ya tardía, pocas décadas antes de la llegada de los europeos, empiezan a aparecer arcaísmos. Estas conexiones, están reavivando estilos ya desaparecidos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Vemos cómo estas figuras chacmol, de diferente manufactura, pero vienen de la ciudad imperial, están mostrando características originadas en Teotihuacán, ¿no? Tlaloc, pero mostrando características del dios de la lluvia. También vemos cómo estas figuras de piedra muestran unos pectorales, ¿no? Aquí claramente, que las hace iconográficamente antiguas. A una audiencia, cuando observaba estas piezas, identificaba estos pectorales. Muchos de ellos los hemos encontrado en contextos arqueológicos, en el área maya, probablemente se originaron, ¿no? Cerca del Petén. Pero esos son cientos de años que están reavivando estas manifestaciones artísticas. Aquí lo relevante en esta diapositiva es que estas máscaras también se observan, representan otra forma arcaica en apariencia contradictoria, el dios del fuego Huehueteotl. También las hay similar a aquellas figuras sedentes y encorvadas, con un brasero sobre la cabeza, que aparecen en el formativo temprano o tardío también, el clásico hasta el epiclásico. Este Tlaloc arcaico aparece en otros monumentos significativos de Tenochtitlan, como en la Piedra del Sol. Estamos hablando de arcaísmos, ¿no? Cómo los gobernantes están reafirmando su identidad y su posición de poder, creando estas figuras antiguas, ya desaparecidas en el tiempo, y se están colocando a sí mismos en esta línea temporal. Bueno, otra exclusiva, esta es una novedad, es un ejemplo también material inédito que se observa en esta misma lógica, en esta tapa de caja, ahora en la bodega del Museo de Antropología, y posiblemente otro artefacto real. Vemos el epónimo de Ahuizotl,
Aquí, la nutria, este ser del agua, tiene a la diosa Chalchiutlicue sentada con las piernas cruzadas, sosteniendo un relámpago. Su rostro exhibe lo que hemos descrito como inspirada en el pasado, aquí, ¿no? Las anteojeras. Y bueno, ya para terminar, ¿qué nos enseña el estudio de la cultura material de Tenochtitlan sobre el cambio social y las fronteras? Hemos visto que aunque elusivo y en apariencia difícil de identificar a través del análisis de los materiales de forma diacrónica, ¿no? En diferentes momentos, también que durante la primera etapa las esculturas son escasas, los pocos ejemplos tienen pocos detalles y se alejan del naturalismo. La figura del chacmol se integra a los otros centros productores dentro de la Cuenca de México. Un indicio de un diálogo con varios centros urbanos. En este sentido, las fronteras pueden llegar a ser metodológicas, donde hay una tendencia a concentrar toda la atención en los mayores agentes políticos. Pero en este escenario dejemos de pensar en la totalidad, comunicándose. Se analizan unos cuantos ejemplos y se llega a generalizar. Nuestra visión es tratar de integrar el mayor número de evidencia, integrando múltiples líneas alternativas. Este enfoque multidimensional demuestra la complejidad y la riqueza de las interacciones culturales y sociales en la región, destacando la influencia mutua y la adaptación que caracterizó el desarrollo del arte escultórico en Tenochtitlan y su imperio circundante. La iconografía y el simbolismo presente en las esculturas de piedra se evidencia como el emergente imperio mexica utilizó el arte como un medio de propaganda política para respaldar su crecimiento y expansión, presentándose como una figura de autoridad. Para la etapa imperial temprana, las esculturas de Tlaloc, dioses del maíz y el agua y la iconografía guerrera aumentan en número y sirven para crear una narrativa que sitúa a Tenochtitlan en el centro preeminente, como modelo y fuente de orden cosmológico. Además, la utilización del simbolismo y ritual religioso. Los gobernantes de Tenochtitlan integraron el simbolismo religioso y las prácticas rituales en su gobierno, enfatizando la estrecha conexión entre las creencias religiosas y la autoridad política. La clase gobernante se presenta como el intermediario entre lo humano y las fuerzas de la naturaleza al mismo tiempo, un medio para controlarlas. La grandeza y el diseño formal de los monumentos de la ciudad también se utiliza para enfatizar la autoridad de los gobernantes y su control sobre el paisaje urbano. El Tlatoani, el gobernante, jugó un papel crucial en las ceremonias y ritual religioso. A menudo se los consideraba una figura divina que actuaba como intermediario entre el pueblo y las deidades. Las prácticas religiosas estaban entrelazadas con la autoridad política y la participación del gobernante en actividades religiosas reforzaba su posición como líder sagrado y poderoso. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para preguntas. 5 minutes for questions. Hola, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta es la siguiente. Al comienzo de tu reflexión planteaste esta idea de las identidades diacrónicas y desde la total ignorancia, además de la figura de Tlaloc, que va básicamente mutando, cambiando, manteniéndose, pero que va trasladándose en este tiempo local del mundo azteca, ¿existen otras figuras como, no sé, Huitzilopochtli o Coyolxauhqui, que tengan esta misma lógica, que sean tan como eternizadas en la cultura azteca, pero al mismo tiempo tengan tanto movimiento en sus representaciones? Sí, muchas gracias por la pregunta. Originalmente, esta presentación iba a analizar como contraste dos figuras. Tlaloc, asociada en el posclásico tardío en Tenochtitlan a la diosa del agua. Aparecen casi siempre juntos, ¿no? Pero ya por tiempos ya no pude integrarla a la diosa del agua. Pero en un momento también presenta una situación similar. En las etapas tempranas aparece de manera muy estandarizada, ¿no? Cierta iconografía que no cambia en el inicio. Llega la independencia de Tenochtitlan y empiezan esta expansión imperial y ves un cambio, algo está pasando
y también presentan este fenómeno de arcaísmo, están adoptando formas antiguas, quienes hacían las esculturas y los patrones están visitando sitios, no solamente geográficamente contemporáneos, están metiéndose en el tiempo y excavando. No lo definiría como una excavación arqueológica, pero sí están excavando ciudades como Tula o como Teotihuacán y están recuperando, ¿no? La interacción no solamente se da de forma horizontal, cronológica, sino están excavando en el tiempo y están conectando con estas antiguas civilizaciones ya desaparecidas para cuando Tenochtitlan estaba en su apogeo, y están adoptando esta iconografía cambiante, pero sí se ve el cambio en otros agentes, digamos, ¿no? Perdón, otra vez. Bueno, muy interesante, pero justamente abundando en este punto, Ángel, ¿tú cómo entiendes este cambio entre el estilo imperial temprano y el estilo imperial tardío, ¿no? Porque, bueno, pues básicamente el estilo imperial temprano se ve como mucho más, digo, desde mi punto de vista, más tolteca, ¿no? Si lo queremos ponerle algún mote así simplista. Y en cambio el tardío, pues sí, ya es como una elaboración o una reelaboración pues ya de esta idea, ¿no? Mexica. Tú que has estudiado profundamente esta y muchos otros elementos de la escultura mexica, o sea, ¿tú cómo la entiendes? Porque me causa como un poco de contrasentido ahorita con esto, ¿no? O sea, como si en la parte más tardía tuvieran como más tratar de legitimarse con ese pasado tolteca, pero a nivel de la escultura yo la veo como que la legitimación viene desde antes. Pero ¿tú cómo lo ves? Tú que lo has analizado esto ampliamente. Bueno, y aparte tiene que ver justamente con el otro chacmol que encontramos hace poquito. Claro, sí, es una pregunta que me quitó el sueño por años, ¿no? Esto viene de la tesis de doctorado, precisamente porque se ha hablado estamos hablando de cambio social aquí, estamos hablando de cambio artístico, ¿no? En un momento hay esculturas pequeñas, con pocos detalles, un poco acabados de superficie, pintura, estuco, etcétera. Y en pocos años explota, ¿no? No solamente aumenta la producción, es exponencial. Yo estoy pensando que tengo los números, aumentó casi 1000% la evidencia que yo tengo. Podría ser el doble. ¿Por qué? Porque se han detectado edificios con esculturas, pero están debajo de edificios modernos, o sea, no se han podido explorar a plenitud. O sea, mi punto es, existió una explosión, ¿no? Aumenta la producción, aumenta el tamaño, ese es como muy claro. Quieren hacer monumentos públicos más visiblemente más grandes, más impresionantes. Los colocan en la plaza, los colocan en los templos, los colocan en templos de barrio, etcétera, etcétera. En un primer momento, es una continuidad, ¿no? Que vemos desde que comienza en Tula, cronológicamente, ¿no? Cae Tula, nos trasladamos a la Cuenca de México con diferentes centros productores, ¿no? Estamos hablando del posclásico temprano, Tenayuca, Culhuacán, Iztapalapa, Azcapotzalco, que muestran evidencia de la escultura en piedra, ¿no? Ejemplos, se están produciendo, pero no a esta escala, son ejemplos menos abundantes. Entonces llega Tenochtitlan arriba a la Cuenca de México y esta es la gran fuerza que influye en Tenochtitlan, estos centros productores de la Cuenca y también Tula, ¿no? Empiezan a replicar estos modelos, vemos chacmol, vemos formas como portaestandartes y otras más. El cambio se da a partir de 1440, por ahí lo identifico.
que coincide con el momento inmediato a la independencia de Azcapotzalco. Aquí es donde se da rienda suelta a la creatividad. Comienzan a replicar estilos no solamente de la cuenca, no solamente lo tolteca. Empezamos a ver la huasteca, empezamos a ver lo olmeca, empezamos a ver lo mezcala, Tula, por supuesto, el occidente de México, ¿no? con Iztapan del Oro. Ahí hay una fuerza. La zona maya, por supuesto, Oaxaca. Pero es como, empiezan como a replicar estas formas, ¿no? No hay como una identidad propia. Llega un momento, en 1481 con Tiso como gobernante, ahí es donde ya se hace la amalgama, se hace la síntesis, dejan de imitar y crean un estilo artístico ya propio, ya se puede identificar, diferenciar entre lo tolteca y lo mexica, ya no están imitando, ya están creando algo completamente nuevo. Pero aquí entra en juego otro agente. Sí, están replicando, están tomando como inspiración a Tula. En la época ya más tardía, ya no es Tula, ya es Teotihuacán. ¿Por qué Teotihuacán? Porque toda Mesoamérica conocía el lenguaje plástico de Teotihuacán. ¿No? ¿Quién conocía los toltecas? Pues sí, ¿no? en la cuenca de México, en el altiplano central. Algunos. Teotihuacán, si queremos definir Mesoamérica, tenemos que pasar por esta ciudad. Gracias.